Hoy comenzamos un nuevo tema que en general es renormalización. La renormalización de las teorías de campos es o resulta siempre necesaria por una simple razón. Cuando uno escribe un lagrangiano, ¿sí?, los parámetros que uno tiene en el lagrangiano no necesariamente van a corresponder con las cantidades físicas. Es necesario aplicar todo el formalismo que hemos desarrollado para calcular cantidades que sean medibles y observables en el laboratorio. En ese paso de pasar de algo abstracto, como lo es un lagrangiano, a calcular observables, entonces es necesario tener en cuenta que hay unas cantidades que se llaman cantidades físicas y otras que son cantidades puramente teóricas, y que, aunque tienen el mismo nombre, por ejemplo, nosotros vamos a tener algo que se llama la masa desnuda, que es la masa que aparece en el lagrangiano, y vamos a tener algo que se llama la masa física, ¿sí? Entonces es necesario conectar esos dos conceptos porque en general no siempre coinciden. Nosotros tenemos un lagrangiano y tenemos un parámetro de masa, pero ese parámetro de masa no tiene por qué coincidir con la masa física. Por ejemplo, nosotros en el lagrangiano tenemos el término de masa que siempre es proporcional al campo al cuadrado, e inclusive lo tenemos para los quarks. Los quarks también tienen un término de masa. Sin embargo, hay un detalle. Los quarks no tienen masa. Es decir, no tienen una masa física. Sin embargo, sí tienen un parámetro en el lagrangiano que llamamos la masa. Entonces, ese proceso de conectar los parámetros de la teoría, que vamos a llamar ahora de parámetros desnudos, en inglés es ver parameters. De eso trata la renormalización. Profe, ¿aquí son campos cuánticos o Sí, clásicos? sí, sí, no, todo esto ya es a nivel cuántico. Sin embargo, el concepto de renormalización no es ni cuántico ni clásico. En general uno podría hablar de renormalización de cualquier teoría, no necesariamente teorías cuánticas de campos. En principio, cualquier teoría uno tiene que conectar los observables con los parámetros de la teoría. Y eso nos lleva a lo que se llama renormalización, condiciones de renormalización. En general, toda teoría, sea clásica, sea cuántica, requiere de un proceso de renormalización. Sin embargo, el asunto nunca fue tan claro y tan evidente como cuando empezaron a aparecer infinitos en la teoría. Cuando a comienzos de los años 30 trataron de calcular cantidades a un loop y aparecían infinitos por todas partes. Entonces, ahí el proceso de la renormalización se volvió crucial para poder tener predicciones físicas, porque muchas veces los parámetros desnudos
no estaban unívocamente definidos. Es más, podrían tender hacia infinito dependiendo de ciertos procesos. Perdón, profe, ¿los parámetros desnudos entonces son los que aparecen en el lagrangiano? Sí, Listo, gracias. exactamente. Los parámetros, bar parameters, parámetros desnudos. Sí, creo que se pronuncia ver parámetros, no sé. Sí, esto se escribe vare, no sé si es ver. Entonces, de eso es que vamos a comenzar. ¿Listo? Para iniciar, eh, vamos a hacer una pequeña cuenta en QED. Y entonces vamos a empezar con un concepto que desarrolló Weinberg, que se llama grado superficial de divergencia. ¿Sí? En inglés, superficial degree of divergence. Degree. Para QED, vamos a usar las siguientes definiciones. Entonces, N es igual número de líneas externas asociadas al electrón. Al electrón. ¿Listo? Vamos a tener otros parámetros que los vamos a definir rápidamente. P va a ser igual el número de propagadores del electrón en un diagrama. P de gamma será número de propagadores del fotón. B será igual al número de vértices. L, número de luz. Y D, superficial degree of divergence. Eso. Entonces, este concepto de grado superficial de divergencia, en general va a ser útil no para todos los diagramas, pero va a ser útil en particular para una clase de diagramas que llamamos one particle irreducible, o sea, diagramas irreducibles de una partícula. ¿Qué son los diagramas irreducibles de una partícula? Primero, ¿qué es un diagrama irreducible, digamos, de n partículas?
Un diagrama irreducible de n partículas es un diagrama donde entran n partículas y salen n partículas. O sea, entran n y salen n. Si es de 2 partículas, entran 2 partículas y salen 2 partículas. Y los diagramas irreducibles, por ejemplo, de 2 partículas, son los diagramas para los cuales no es posible, mediante un corte de las líneas internas, en particular, si es de 2 partículas, entonces se acostumbra a decir que mediante 2 cortes no es posible reducirlos a otros diagramas de 2 partículas. Por ejemplo, este diagrama. Esto es lo que se llama un diagrama de escalera o ladder, ¿sí? Si yo corto este diagrama por acá, me quedan 2 diagramas de 2 partículas. Más aún, si yo tengo este diagrama, lo corto por acá, la corto por acá, me quedan 2 diagramas de 2 partículas. 2 y 2. Por lo tanto, este diagrama no es irreducible. Entonces, este es tu particle irreducible. Los diagramas irreducibles de una partícula, por ejemplo, este diagrama es reducible, porque si lo corto, me da 2 diagramas, que pueden ser diagramas de una partícula. Este es un diagrama irreducible, porque si yo corto este diagrama por acá, me queda algo así. Que ya no es un diagrama irreducible de una partícula. Inclusive podría ser de 2 partículas, porque fíjense que este diagrama es topológicamente similar a este. ¿Sí? Pero no de una partícula, porque una partícula entra una y sale una. Ese es el concepto de diagramas irreducibles. La idea en general es que los diagramas irreducibles, ellos permiten construir diagramas más complejos. Son como la base de los diagramas. Sí, la base. Nosotros a partir de los diagramas irreducibles podemos construir los otros diagramas. Son como el equivalente a los números primos en los naturales. Si a partir de uno de los números primos uno construye todos los demás números. Lo mismo, a partir de los diagramas de reducibles de una partícula, de 2 partículas, de 3 partículas, construimos los diagramas posibles. Cada uno, obviamente, con el de una partícula se construyen todos los diagramas de una partícula, reducibles e irreducibles. Hay preguntas sobre el concepto de one particle irreducible, o sea, diagrama irreducible de una partícula. ¿Esto es claro para Julián Andrés Flores? Sí, profe. En el último que está a mano abajo. En este. No, en el anterior. ¿Por qué ese no es irreducible, profe? No, este es reducible, porque, bueno... No, en el de abajo, la parte abajo, en la parte izquierda. ¿Este? El que tiene un círculo ahí. Este. No, en la parte izquierda. ¿Este? Este, ajá. Este es reducible. Este es reducible porque si cortamos acá, se puede reducir a 2 diagramas de una partícula que también son diagramas, o sea, de una partícula. ¿Sí? Ya, ok. Sí. Este se corta y da un diagrama que es posible por la teoría. Este es un ejemplo de un diagrama que es posible por la teoría, pero no es un diagrama reducible de una partícula. Este sería un diagrama reducible de 2 partículas, ¿ok? Ok. Entonces,
La idea es que un diagrama irreducible de una partícula es que si uno hace un corte, genera dos diagramas de una partícula, ¿sí? Entonces, y si es irreducible, no es posible hacer ese corte. Dará otro diagrama, pero no un diagrama de una partícula. Entonces, ellos son la base diagramática. Entonces, usualmente el argumento de lo que vamos a llamar superficial de divergence, el grado superficial de divergencia. Profe, una aclaración. ¿Tiene que ser de una sola partícula los resultados? Buena pregunta. En general, se va a aplicar el concepto de grado superficial de divergencia a diagramas irreducibles, sin importar si es de una partícula, de dos partículas, de n partículas. ¿Ok? Muy buena pregunta. Gracias, Lar. Gracias. Entonces, ahora, ¿de qué trata el grado de superficial de divergencia? Entonces, supongamos que yo tengo una amplitud y tiene ciertas integrales. O sea, eso es de la forma de 4K1, de 4K2, y así sucesivamente hasta de 4K sub L. Listo. Y aquí ese diagrama tendrá tantas integrales en K como loops haya. Y habrán propagadores, por ejemplo, de los fermiones, ¿sí? Entonces tendremos K slash sub I menos M, y así y habrán también de fotones, K sub J al cuadrado, K sub N al cuadrado. Sí. Entonces, nosotros vamos a definir el grado superficial de divergencia, como 4 veces el número de loops menos 2 veces segundo, menos el número de propagadores del electrón menos 2 veces el número de propagadores del fotón. ¿Cuál es la razón de esta definición? Fíjese. Sabemos que por cada loop que hay en el diagrama va a haber una integral de 4K. Entonces nosotros estamos interesados en la potencia o la dimensión en unidades de momento de esto. Entonces, esta integral en unidades de momento tiene dimensión 4, porque hay cuatro momentos, K1, K2, K3, K4. Este también 4. Cada una de las integrales aporta 4. Entonces, en el numerador van a ver 4L. Por cada loop habrán 4, que es este. Ahora, cada propagador, ¿cuánto quita? El propagador de un fermión es de la forma I por P slash menos. Pero vamos a poner los K. ¿Sí? Y vamos a hacer énfasis en que este análisis está relacionado con las cantidades que se van integrando, no cantidades que no forman parte de las variables de integración. Por ejemplo, aquí podría haber un momento externo, P slash menos M. Ese no nos interesa, porque este momento no tiene ninguna de las variables K1, K2 hasta Kl que se están integrando. Nos interesan en este análisis solo aquellos momentos que al menos tienen, por ejemplo, pudiera ser P slash
menos, digo, más K menos M, ¿sí? Este sí cuenta, ¿sí? Y este contaría como una potencia. Entonces cae las menos M. Este cuenta como una potencia. Por eso, por cada propagador que haya, si hay un propagador, disminuye la potencia total en momentos en una unidad. Si hay P sub E propagadores, entonces la dimensión en momentos de toda esta cantidad disminuye en el número de propagadores que haya. En el caso del fotón, como el propagador del fotón es de la forma I por K al cuadrado, entonces por cada propagador serán 2 unidades de momentos, por eso este 2. ¿Este análisis es claro para Cristian? Sí, profe, es claro. Listo, para Rubén Criollo. Sí, profe, es claro. Listo. Y este es el grado superficial de divergencia, es decir, el número o la dimensión en momentos de todas las variables que entran en las integrales. Y como digo, esto se debe aplicar únicamente a diagramas irreducibles. Eso nos va a dar una idea del grado de divergencia. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Entonces, listo. Usualmente lo que sucede es que no es regla general. Si D es mayor que 0, estrictamente mayor, entonces tendremos cantidades que divergen de la forma lambda a la D. Si D es igual a 0, sí, en muchos casos tendremos cantidades que divergen como logaritmo de lambda. Esto, ojo, esto no es palabra de Dios. Hay excepciones, hay casos en el que uno aún teniendo diagramas irreducibles, esto no se cumple, pero esto más o menos se cumple en muchos casos para diagramas irreducibles. ¿Ok? Así que esto no es que si una integral o una amplitud tiene d mayor que 0, automáticamente uno dice, no, ya diverge como lambda a la d, o diverge como un logaritmo, donde lambda, ¿quién es lambda? Nadie me preguntó qué es lambda. Lambda es el límite superior de los momentos. Y lambda tiende a infinito. Esto es lo que se llama un corte, o cutoff en inglés. Corte de momentos. El corte de los momentos. Listo. Si D es menor que 0, entonces uno espera que esto vaya como lambda a la menos D, y típicamente son convergentes. Claro, porque lambda a la D, si lambda tiende a infinito, infinito a la menos D da 0. ¿Listo? Entonces no divergen, mientras que estas son divergentes. ¿Preguntas sobre esto? ¿Esto es claro para Jefferson, Rosel? Sí, está claro, profe. Ok, para William. Perdón, profe.
Perdón, profe, sí, no me quedó muy claro. Listo. Que en particular, que, hay La varias D, o cosas. sea, la D que está representando, como se me perdió la conexión. Sí. La D La era D, el, ujú, la D era ese número de acá, sí, es la dimensión en sí, momento sí, de, ujú, de este integrando. ¿Ok? ¿Sí? sí, Entonces, es como una pelea entre los momentos del numerador y los momentos que hay en el denominador. A ver quién gana. ¿Sí? ese es Entonces, un número entero, o sea, va a dar un número entero, sí, claro, siempre va a dar un número entero, porque el número de ya, potencia siempre va a dar, va a dar entero. Entonces, ya, si yo solamente tengo un numerador, estos momentos, si yo tengo una sola integral, por ejemplo, d4 lambda 1, pues esto ya automáticamente va como lambda a la 4, porque no hay nada que lo esté dividiendo, esta integral, y diverge como lambda a la 4. ¿Sí lo ve? ujú, ya, profe, ¿Mm? Pero si hay un propagador, pues, por ejemplo, si es un fotón, tiene dos potencias en el denominador, que haría que esto ya no fuera como lambda a la 4, sino que fuera como lambda a la 2. ¿Ok? ¿Listo, Julián? sí, Sí, entonces, profe, sí. listo. Entonces, de eso se trata el grado superficial de divergencia. Profe, ¿Listo? perdón, a mí no me queda muy claro el límite superior de los momentos, o sea, ¿a qué estamos haciendo referencia ahí para que se produzca esa Sí. reacción que estamos estudiando? Cuando nosotros integramos estos momentos que están acá, ¿sí los ve? Por ejemplo, espero lo voy a hacer por aparte. Por acá. Cuando tenemos una integral, por ejemplo, dk1, dk2, dk3. Eso, cada una de estas Ks puede estar variando entre un límite inferior, que es menos lambda, hasta un límite superior, que es más lambda. ¿Sí? Típicamente lo que uno hace es que no trabaja en coordenadas cartesianas, sino que uno se va a coordenadas esféricas, y en coordenadas esféricas uno tiene el radio. El radio está en lambda, y ese radio va desde 0 hasta lambda. ¿Sí? Esto, ese es el radio en los momentos, eso lo podríamos llamar K. Aquí iría un K cuadrado, aquí iría un seno de teta por de teta por de phi. Aquí 3 cuadrado y 1, 3. Sí, tiene la misma, K1, K2, K3. Entonces, si uno se va, por ejemplo, de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, entonces en coordenadas esféricas es más fácil porque simplemente uno pone como el límite superior de una esfera, claro que en momentos, que tenga radio máximo lambda, y ahí está integrando todos los momentos, y este sería lo que se llama el cutoff. Se escribe cutoff, creo que es cutoff, cutoff, creo que es así. Pero Sí, ese límite no sería infinito en todos los casos, porque igual si estoy estudiando una reacción... tiende a infinito. Uno lo que primero hace es un proceso, como estas cosas divergen, las integrales a un loop divergen, entonces uno realiza un proceso que se llama regularización. La regularización consiste precisamente en tomar los límites. ¿Sí? Hay dos formas de hacer regularización que usualmente van a ser útiles para nosotros y que a veces se combinan. Una es poner un corte con los momentos y al final del cálculo uno trata de mandar lambda hacia infinito, ¿sí? Pero ya hasta el final del cálculo. Otra forma de regularizar es
tener en cuenta de que esas divergencias no ocurren para dimensiones estrictamente menores que 4. O sea, estas divergencias ultravioletas aparecen exactamente en 4 dimensiones y de 4 dimensiones para arriba. O sea, nosotros tenemos divergencias para 4, para 5, para 6, para cualquier número de dimensiones mayor que 4, las integrales van a tener divergencias. Pero para dimensiones menor que 4, digamos si la dimensión fuera 3.98, que eso no se lo pueden imaginar uno, pero sí es posible generar una continuación analítica de las expresiones para una dimensión no entera, o sea, para una dimensión que sea un número real. Esto no tiene ningún significado físico. Simplemente sabemos que en el límite, cuando d tiende a 4, las expresiones van a explotar, pero nosotros podemos mantener el control siempre y cuando d sea tan cercano a 4 como nosotros querramos, pero sin ser 4. ¿Listo? Entonces ahí manipulamos las expresiones y tratamos de alguna manera de renormalizar antes de que explote todo. Ese proceso, que es parte en general de la renormalización, en donde uno evita que las cantidades exploten, ya sea por poner una dimensión estrictamente menor que 4, o ya sea por poner un corte por los momentos, o la combinación de las dos, es lo que se llama la regularización. Entonces la regularización es parte de la renormalización. ¿Sí? ¿Eso le aclara, Oscar? Todavía tengo como unas dudas ahí. Pero no, pero yo creo que... Láncelas. ¿Mm? Listo. ¿Qué otra duda le queda más o menos? No, o sea, no me queda muy claro cómo es el procedimiento, pero pues ahorita que veamos No, yo pues creo es que que... no lo hemos visto, ¿cómo le va a quedar claro? Sí, sí. Sí. Sí, no, yo creo Yo que ahorita que lo simplemente veamos ya me queda... es lo que va a suceder, Listo. pero pues no hemos visto el procedimiento, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, esto es lo que ocurre genéricamente, dependiendo... no, espérese un segundo. Aquí me equivoqué. Valor absoluto. Sí, porque si no quedaría menos por menos da más y daría positivo, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es que si d es menor que 0, la divergencia va como lambda a la menor d. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Seguimos entonces con nuestra clase. Bueno, entonces, bueno, ahora en la expresión para d aparecía el número de luz. ¿Cuál es el número de luz? En QED el número de luz está dado por el siguiente. Es el número de propagadores del electrón más el número de fotones del electrón menos el número de vértices menos 1. ¿De dónde sacamos esto? Eso viene de las reglas de Feynman que nosotros vimos en el Griffiths. ¿Qué nos decían las reglas de Feynman del Griffiths? Que por cada propagador debíamos poner una integral. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, obviamente, si yo tengo que por cada propagador, yo tengo que poner una integral, entonces, obviamente, si en un diagrama de Feynman, aquí no sé qué está pasando a mí.
algo le pasa a mi mouse. Estoy loco. A ver, listo. Entonces, por cada propagador hay una integral. Entonces, si hay P propagadores del electrón, pues habrán P integrales. Y como el número de loops es el número de integrales, entonces el número de loops debe ser el número de propagadores del electrón más el número de propagadores del fotón, pero por cada vértice había una delta de Dirac. Entonces, ¿qué hacen las deltas de Dirac? Ellas matan integrales, ¿sí? Ellas matan integrales. Entonces, entre más vértices haya, más integrales de estas matan. ¿Listo? Aquí, recuerden, las integrales serán 4. Porque, oigan, si era un momento interno, nosotros decíamos de 4Q. Sobre 2pi a la 4. Entonces, por I sobre, por ejemplo, Q cuadrado más I epsilon. Por ejemplo, eso era típico para un fotón. Entonces, el número de Lewis me dice el número de integrales, pero con completas. En este caso, este es un integral de 4 dimensiones. El número de integrales de 4 dimensiones, ¿sí? Entonces, aquí hay una integral de 4 dimensiones, de 4. Por los fotones, por los electrones, y un vértice me arrojaba una delta de Dirac, una delta 4 de Dirac, ¿sí? Que me mataba precisamente una de estas integrales. Había una de las deltas que no mataba integrales, que era la conservación total del momentum. Era con P1 más P2, y así. Sí. Entonces, hay una de las deltas que no mata integrales, porque es la conservación global del momentum. Por eso se la restamos al número de vértices. Entonces, esto es P del electrón más P de gamma menos B más 1. ¿Listo? ¿Esto es claro para Cristian Cerón? Sí, profe, es claro. Listo. Para Oscar Rosero. Sí, profe, es claro. Listo. Entonces, esta expresión para la luz nos va a permitir calcular, digamos, nos va a permitir hacer otros cálculos o conseguir algunas expresiones. Ahora veamos los vértices. Fíjense que aquí metimos el número de vértices. Entonces, ahora vamos a expresar una cantidad para los vértices. Entonces, en función del número de propagadores, entonces primero veámoslo para el caso del fotón. Nosotros estamos en QED. Entonces, en QED tenemos esto. Entonces, si nos fijamos, por cada fotón que haya, por cada propagador del fotón, digamos, implica la existencia de al menos 2 vértices. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un diagrama, no sé, aquí así. Entonces, este propagador implica que hay 2 vértices, 1 y 2. 2 vértices. Este otro propagador, este va hasta acá,
implica que hay otros dos vértices, otros dos. Y este otro propagador implica que hay dos vértices, otros dos. Entonces, el número de vértices es igual al número, a dos veces el número de propagadores. En este caso, el fotón. Pero, ¿qué sucede si hay una pata externa? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, una pata externa de fotón. Por ejemplo, supongamos que tuviéramos lo siguiente. Esto. Aquí tenemos esto. Tenemos esto. Este es parecido al diagrama de efecto Compton. ¿Listo? ¿Cuántos vértices tenemos? ¿Cuántos vértices tenemos? En este caso tenemos dos vértices. ¿Sí? ¿Cuántos propagadores de fotón tenemos? Ninguno, porque estos no son propagadores. Como son patas externas, son épsilon. Se representa por medio de vectores de polarización, no por propagadores. ¿Sí? Entonces, cuando hay patas externas, como en este caso épsilon y épsilon, ¿sí? El número de vértices es igual al número de patas externas, simplemente. En este caso, vértice es igual a el número de patas externas, que nosotros lo llamaremos número de fotones externos. N gamma, ese es el número de patas externas. Ahora, en un diagrama cualquiera que tiene líneas internas como este y patas externas que combina todo, en general tendremos que el número de vértices es igual a 2p gamma más n gamma. Y esta regla, ustedes pueden construir diagramas arbitrarios y van a ver que se satisface esta regla. ¿Listo? ¿Esto es claro para Larry Urbano? Sí, profe. Ahí le puso que los vértices NR, ¿qué puso? No, el N gamma es el N número gamma. de patas externas, miren. Aquí habían dos y hay dos vértices, ¿ok? Ya. ¿Sí? ¿Listo? Es diferente cuando son propagadores internos a cuando los fotones son internos a cuando los fotones son externos. La cuenta es diferente. Cuando son internos, cuando son propagadores, cada propagador implica la existencia de dos vértices, mientras que cuando son patas externas, cada pata externa implica la existencia de solo un vértice. ¿Ok? ¿Listo? ¿Correcto? Profe, o sea que ahí, o sea, uno puede, dice usted, construir diagramas. Ahí está haciendo un diagrama de propagadores más patas externas, ¿no? Sí. Pero la cuenta, por ejemplo, aquí hay un solo propagador y hay dos vértices. La regla vale, miren, un solo propagador por dos da dos vértices. ¿Listo? ¿Ok? ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ahora, podemos tener también, por ejemplo, el caso de un fotón que emite ¿qué? Esta es la polarización del fotón. Emite dos electrones y vuelve los resume. Este vértice es posible porque cada vértice de QD, recordemos, debe tener dos fermiones y un fotón. Pues aquí esto lo cumple porque es un fotón y dos fotones. Entonces, nosotros también podemos hacer la cuenta no usando los propagadores de los fotones, sino utilizando los propagadores de los fermiones. Entonces, yo tengo aquí dos vértices. ¿Y cuántos propagadores de fermión tengo? Dos. Entonces, parece que el número de fermiones es igual al número
de vértices, si hacemos la cuenta. Veámoslo. Ahora, ¿esa regla funciona en general? No funciona para patas externas. Cuando hay patas externas, por ejemplo, como en este caso, entonces la regla es diferente. A ver, busquemos un caso en el que solo haya patas externas de fermiones que nos permita abstraer. A ver. Uno que tenga solamente patas externas de fermiones. Ah, no. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Que tenga. Entonces yo tengo un fermión. Tengo otro fermión. Este es un fotón. Este es otro fermión. Este es otro fermión. ¿Cuántos vértices hay en este diagrama? Hay 2. ¿Cuántas patas externas fermiónicas hay? Hay 4. Es decir, la regla es como 4/2. Entonces, número de patas externas será número de electrones externos dividido entre 2. Es decir, como que la regla es que el número de patas externas sobre 2 me da el número de vértices. Eso es experimentando. Veamos si eso nos funciona. Por ejemplo, en este diagrama. Este diagrama tiene 2 patas externas. Entonces, número de electrones, que es 2. Lo dividimos en 2, pero también tiene un fermión interno. Y el fermión interno, ya habíamos dicho, aquí hay 2 vértices, hay 2 propagadores, que por cada propagador hay 1. Entonces simplemente ponemos número de propagadores del electrón. Eso nos dará la cuenta, miremos a ver, número de electrones externos, 2, aquí 2, dividimos entre 2, más número de propagadores, 1, y eso da 1 más 1. Entonces parece que la norma es que el número de vértices en términos de fermiones es número de electrones sobre 2 más el número de propagadores. Pongamos este concepto, esta formulita a prueba, pongámosla acá. Esta fórmula, ¿cuántas líneas externas tiene? De fermiónicas. Tiene 2. Entonces tiene 2 líneas fermiónicas externas que las dividimos en 2 de acuerdo con la fórmula. ¿Y cuántos propagadores tiene? Fermiónicos. Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 y 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Es correcto? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces 5. 5 más 1, 6. En principio, eso diría que en este en este diagrama deben haber 6 vértices. ¿Eso es cierto? Contemos a ver. Un vértice, 2 vértices, 3, 4, 5, 6. Sí, señor, la fórmula funciona. Entonces, proponemos la fórmula que los vértices también se pueden contar utilizando las líneas de los fermiones como n más p del electrón. O lo que es igual
n del electrón más 2pe sobre 2. ¿Sí? Ese también es el número de vértices. Listo. ¿Esto es claro para Julio? Sí, profe. Para William. Sí, profe, sí, está claro. Listo. Entonces ya tenemos nuestras formulitas. Entonces tenemos que el número de vértices, en resumen, se puede contar con solo viendo la parte de fotones, con, el número con 2 veces el número de propagadores de fotones, más el número de patas externas de fotones. Y esto a veces es igual a el número de electrones más 2 veces el número de propagadores internos sobre 2. Esa es una forma equivalente de hacer la cuenta. Listo. Con esos resultados podemos hallar una expresión para el grado de divergencia. Recordemos que el grado de divergencia habíamos dicho que era 4L menos el número de propagadores del electrón menos 2 veces el número de propagadores del fotón. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar cuál es el número de luz. El número de luz era 4 veces P del electrón más P del fotón menos el número de vértices más 1 menos P del electrón menos 2 veces P de gamma. ¿Sí? Ahora, ¿pero quién era el vértice? El vértice lo acabamos de encontrar acá, de estas expresiones. Y podemos en particular usar la del electrón, que es P del electrón más N del electrón sobre 2. Bueno, hay formas más eficientes de hacerlo. Yo lo voy a hacer como lo hice, porque pues si me pongo a dar vueltas no hago. Entonces 4 por 1, 4. Listo, más 4p gamma, que es este. Más 4p del electrón, menos 4 veces el vértice. ¿Y quién es el vértice? El vértice es p del electrón más n de sobre 2. Este es el vértice. Ahí ya estuvo todo. ¿Sí? Menos p del electrón menos 2p gamma. Aquí podemos ver que este 4p del electrón se va con este. 4p gamma. Queda con el otro. 4p gamma con este es p gamma, ¿cierto? No. Sí, sí, sí. El electrón p gamma, sí. Entonces esto se reduce a 4. El p gamma se reduce a 2p gamma. El del electrón, n del electrón también se reduce a menos 2 n del electrón. Y p del electrón, ya queda solito. ¿Listo? Listo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a escribir P del electrón, fíjese por esta relación. P del electrón la podemos escribir en términos de P gamma y N gamma y N del electrón.
Entonces, esto es igual a 4 más 2 P gamma menos 2 N del electrón menos P del electrón. ¿Pero quién es P del electrón? 2P gamma más N gamma. ¿Qué es esto? 2P gamma más N gamma menos N del electrón sobre 2. Y entonces fíjese que este P gamma se cancela con este 2P gamma. Y esto da igual. ¿Qué queda? Queda el 4. El N del electrón, este queda. Aquí queda menos por menos da más N medios. Este es de N del electrón. ¿Y qué más queda? El N gana. N gamma. N gamma. O lo que es igual. Cuatro menos 3 medios de N del electrón. Aquí sume estos dos menos N gamma. Esto es igual a D. Este resultado vale la pena escribirlo por separado. D es igual a 4 menos 3 medios de número de patas externas del electrón menos número de patas externas del fotón. No depende de los propagadores. Solo depende de las patas externas. ¿Ok? Tanto del electrón como de los fotones. Entonces, eso es un bonito resultado. ¿Hay preguntas sobre esto? No, profe, todo claro. Ok. ¿Para Jefferson Rosero es claro el asunto? Para Diana Narváez. Sí, profe. Listo. Entonces, ahí tenemos una pequeña fórmula para el grado superficial de divergencia. Esto, listo. Para el caso de un modelo, por ejemplo, de la forma L, igual un medio de mu de phi, por de mu de phi, menos un medio de la masa por phi al cuadrado, menos lambda sobre n factorial. Una teoría lambda phi a la n. ¿Sí? En ese caso, el número de loops va a ser esto igual al número de propagadores menos el número de vértices más 1. Esto se parece mucho a lo de QED, excepto que en QED aquí en los propagadores eran los propagadores del electrón y los propagadores del fotón. Aquí como solamente hay phi, entonces solamente el número de propagadores, no hay que especificar, pueden comparar. Y vamos a tener en general que n de b es igual
al número de patas externas. Como solamente hay una partícula, entonces no hay que especificar esto de qué clase de partícula es, por 2 veces el número de propagadores, ¿sí? Eso se tiene en general para una teoría lambda-fiela 4, ¿sí? Lambda-fiela n, ¿sí? Lambda-fiela n. Sí. Eso lo decimos sin demostración. Más o menos se puede entender de lo que hicimos para QED, ¿no? Esto también se cumple que D, el grado de divergencia, es D, donde D es la dimensión. Aquí antes era 4, supongamos que no es 4, sino que es una dimensión arbitraria, menos 2 veces el número de propagadores, ¿sí? Si ustedes, ahí la comparación también es directa con la QED, la única diferencia es que aquí es 4. Y en el caso de la QED, había propagadores del electrón y propagadores del fotón. Aquí, como solamente hay una clase, es igual. En el Peskin demuestran el resultado general de que esto es igual a D más esto n factor de D menos 2 sobre 2 menos D, todo por el número de vértices, menos D menos 2 sobre 2 por el número de patas externas. ¿Sí? Listo. Esos son resultados para una teoría escalar. ¿Es suficiente hacerlo para una, como lo hicimos en el caso de QED? Pero y ya, con eso más o menos tenemos idea de cómo es la clase de razonamientos que nos llevan a estas expresiones. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a ver un poco acerca de la dimensión de un lagrangiano. ¿Ok? ¿Listo? ¿Esto ya lo copiaron, señores? ¿Puedo pasar a otra hoja? Sí, profe. Ya, profe, ya. Listo. Ok. Listo. Entonces, en general, nosotros tenemos que la dimensión de la densidad lagrangiana es 4. En unidades de momento. En unidades de momentos. En unidades naturales, que son las digamos, por ejemplo, nosotros teníamos que la acción, la acción, que era igual a la integral de D4 X de la densidad lagrangiana, la dimensión de la acción es 0, o sea, la acción no tiene dimensiones, es adimensional. Por eso es que funciona la cuantización, por ejemplo, por eso es que nosotros decimos que en la cuantización al estilo de Bohr dijo que H barra era igual a 1, y H tiene unidades de acción, o sea, esos unidades de momento angular. En unidades naturales, el momento angular, que son las mismas unidades de la acción, no tiene dimensiones, es adimensional, con números. Entonces, si eso es así, eso significa que la dimensión de la densidad lagrangiana debe ser igual a menos 4. ¿A menos 4 en qué? En unidades de posición o de espacio-tiempo. Pero, si nosotros recordamos, ¿cómo se define el momentum? El momentum lineal. El momentum lineal lo definimos como masa por velocidad. El momentum lineal. Las velocidades son adimensionales en unidades naturales. ¿Por qué? Porque la velocidad es la derivada de x respecto al tiempo. Y en unidades naturales, x y el tiempo tienen las mismas unidades. Es decir,
Recordemos que en unidades naturales C es igual a 1, la velocidad del igual es, y C por T es distancia. Entonces, C es igual a 1, no tiene dimensiones, entonces el tiempo tiene las mismas dimensiones que X, ¿sí? El tiempo y X se miden en las mismas dimensiones. Y la muestra es que C es igual a 1. C es un número, la velocidad de la luz es 1, o sea, es una cantidad adimensional, sin dimensiones. Entonces las velocidades no tienen dimensiones y por lo tanto el momentum tiene unidades de masa. El momentum tiene unidades de masa. Esto va a suceder también que venga a ver, momentum tiene unidades de masa. ¿Qué unidades va a tener las X? Entonces, las X van a tener unidades de momentum a la menos 1. ¿Dónde podemos ver eso? A ver, la energía pasa por, la energía es por distancia. Sí, por ejemplo, en la energía es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Estamos en unidades naturales. Y esto a su vez es igual a momentum a fuerza por distancia. A fuerza por distancia. Rubén dice que P cuadrado sobre 2M. Si nos ayuda, estamos tratando de hallar cuáles son las unidades de distancia en términos de energía. Pero claro, aquí necesitamos las unidades de fuerza. A ver, ¿de dónde uno deduce eso? A ver, dice Rubén que energía es igual a P cuadrado sobre 2M. Pero aquí no hay unidades de distancia. Venga, a ver. Necesitamos algo que incluya la distancia o el tiempo y que lo relacione con la energía. Porque momentum por distancia. Ah, sí. Momentum, sí. X, ya la encontré. X cruz, X, X cruz P. X cruz P. Eso da momento angular. El momento angular no tiene dimensiones. El momento lineal tiene unidades de masa y por lo tanto las X deben tener unidades de masa a la menos 1. Listo. Es decir, las X, la posición tiene unidades de masa a la menos 1. Si tenemos X, entonces esto es unidades de masa a la menos 4. Como la acción es adimensional, entonces la dimensión de L debe ser 4. Es decir, la dimensión de la densidad lagrangiana debe ser igual a 4 en unidades de masa. O en unidades de momentum, que es lo mismo, masa o momento. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos el siguiente potencial, pues recuerden que el lagrangiano es la densidad lagrangiana, esta es una densidad de potencial. Si tenemos la densidad lagrangiana como una densidad de energía
menos una densidad de potencial. Esto deberíamos distinguirlas para que no sea, esta es una idea, densidad de energía, no sé cómo, energía cinética. No sé cómo sería energía cinética, pero una densidad, ¿no? Y aquí una densidad también de potencial. Y esto sería de la forma n igual a 1 hasta infinito de G sub n, que es un acoplamiento sobre n factorial por phi a la n. Listo. Entonces, por ejemplo, consideremos el caso a la 4. G4 sobre n factorial por phi a la 4. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que phi a la 4 va a tener unidades de 4. ¿Por qué? Porque fíjese que el lagrangiano tiene el término masa por phi al cuadrado. Digo, masa por phi al cuadrado, masa por phi al cuadrado. Las unidades de esto, masa al cuadrado por phi al cuadrado. Las unidades de esto tienen que ser 4 porque esto es parte de la densidad lagrangiana. Ahora, nosotros sabemos que este es 2, lo que significa que para que esto de 4, significa que la de phi al cuadrado debe ser 2, para que sume 2 más 2, 4, o lo que es igual que las unidades de phi es igual a 1. Es decir, phi tiene unidades de 1 en masa o en momento, ¿sí? Por lo tanto, este phi a la 4 en unidades tiene las unidades de G sub 4 por las unidades de phi a la 4, pero las unidades de phi a la 4 es 4, y eso, como es una densidad lagrangiana, esto debe tener 4. De aquí vemos que las unidades de G a la 4 deben ser 0, para que 0 más 4 dé 4, es decir, debe ser adimensional, porque phi a la 4 ya da el 4 que tiene las dimensiones del potencial, y por lo tanto este es adimensional. Entonces, lo que nosotros tenemos es que las unidades de G a la n, las unidades de G a la n son lo que es 4 menos n. Si n vale 4, como en el phi a la 4, entonces 4 menos 4, 0. Si n vale 2, como en el caso de la masa, es 4 menos 2, 2. O sea, y eso tiene sentido, porque entonces ahí el acoplamiento sería la masa al cuadrado. Mira. Cuando tenemos el término de masa, el G sub n es m cuadrado, para el caso n igual a 2. Y en ese caso, las unidades del acoplamiento es 2 en unidades de masa, y corresponde. Entonces, las unidades de G sub n es 4 menos n. Entonces, nosotros vamos a clasificar los lagrangianos de la siguiente manera. Si las dimensiones de G sub n son mayores que 0, decimos que la teoría es súper renormalizable. Eso es una definición. Si la dimensión de G sub n es igual a 0, la teoría es renormalizable simplemente. Y si la G sub n es menor o igual que 0, la teoría es no renormalizable. Como en el caso de
la teoría de Fermi, que las unidades es G a la menos 2. Por ahora, ustedes no saben de dónde sale esa clasificación de esos coeficientes. Profe, ahí esa última es menor que 0 nomás, ¿no? Sí, menor. Tiene la razón. No se contradice. Sí. Tiene que ser estrictamente menor que 0, no renormalizable. Entonces, la idea, más o menos, en últimas, es que los términos cuyas potencias son menores o iguales a 4, van a tener esas teorías que incluyen términos con potencias menores o iguales a 4, van a tener buenas propiedades bajo renormalización. Las teorías con n mayores que 4, o sea, con 5 o 6, ya no. Ya sus propiedades de renormalización son complicadas, no son difíciles. O sea, entonces, eso no lo hemos visto. Eso se lo estoy contando sin demostración, ¿sí? Pero ustedes deben tener clara esa notación o de entrada. Demostrar eso es complicadísimo, porque eso casi que ya a medida que vayamos viendo los casos. Pero en general, de entrada, si les digo cuáles son los modelos que son renormalizables, o sea, con n menor o igual que 4, o los que son no renormalizables, ¿sí? Y ahora, hay modelos, por ejemplo, el modelo de Fermi es no renormalizable, ¿sí? Aunque ese modelo es un modelo fermiónico. Y para los fermiones el asunto es diferente porque la dimensión, de psi es igual a 3 medios en unidades de momento. Eso es fácil verlo de que el lagrangiano incluye el término de masa menos m por psi barra psi. Entonces, sabemos que la dimensión de L es igual a 4, pero esto es igual a la dimensión de la masa, que es 1, más la dimensión de psi barra más psi, que es 2 veces la dimensión de psi. 2 veces la dimensión de psi. Entonces, de aquí podemos despejar quién es la dimensión de psi. Entonces, 4 menos 1 es igual a 2 veces la dimensión de psi. Entonces, la dimensión de psi es igual a 3 medios. ¿Sí? Y entonces, los únicos términos permitidos para psi, por ejemplo, este término sí es permitido, a sub mu por psi barra por gamma mu por psi, y aquí una constante de acoplamiento. ¿Por qué? El fotón es como la teoría phi a la 4, su dimensión es 1. Este es un medio y este es un medio, entre estos dos forman 3 medios. 3 medios, 3 medios, más otros 3 medios, más 1. Esto es 3 medios más 3 medios, 3 más 1, 4. Entonces,